Muy buenas tardes a todos, compañeros, compañeras y profesor. La exposición a cargo del grupo de Jessica, Daniela y César es ¿qué es el constructivismo? Como teoría de aprendizaje, el constructivismo dice que el individuo está en constante construcción, como su concepto lo dice, y porque responde a un proceso continuo de interacción todos los días, a cada instante, con lo que son aspectos afectivos, cognitivos y sociales. Quiere decir que no solamente la parte cognitiva, la parte del aprendizaje, lo que vemos en el aula, sino que el aprendizaje se construye a partir también de la interacción con otros individuos, no solamente el educador, sino compañeros, sino también la parte familiar, el contexto en el que se desenvuelve el individuo. No solamente el aporte que hacen los demás, sino que también somos parte activa en ese proceso los individuos. Digamos, en el ejemplo del aula o de los niños, el niño es activo en el aula, pregunta, investiga, no tiene todas las respuestas del educador. El educador también da un margen de error, de equivocarse, de buscar sus propias herramientas y construir él mismo su aprendizaje. Se dice que el constructivismo es una interacción entre las disposiciones internas del individuo, o sea, la motivación y el deseo de aprender, así como del ambiente que lo rodea. Quiere decir que si un niño tiene deseo de aprender y es curioso por naturaleza, como son los niños, también tiene un ambiente que lo influye, ya sea, como mencionamos, el profesor, los otros estudiantes y la familia, y por no decir otras personas, ¿verdad?, a su alrededor, en el contexto donde se desenvuelva. De eso va a depender cómo el niño adquiere esos conocimientos, cómo tienen significado para él y también ese significado que le da la persona, y no digamos solamente el niño, porque también el adolescente, el adulto, siempre estamos en aprendizaje, pues el significado que le damos a las cosas, de ahí va a venir nuestro aprendizaje y vamos como a agarrar lo que es significativo para nosotros y lo que nos interesa también. Al mencionar esto de la parte significativa, pues va a tener mucha relación también con la teoría del aprendizaje significativo. De ahí pues se toma mucho también para el constructivismo, porque el individuo por supuesto va a aprender más lo que más tiene significado para sí mismo. Entonces es una interpretación del alumno de la información, las conductas, las actitudes o las habilidades adquiridas previamente, para que el aprendizaje sea un conjunto de elementos, ¿verdad? No solamente como lo que se transmite en el aula y lo que el profesor sabe y entiende y puede decirle, sino una serie de elementos significativos para él. Y por supuesto surge de como lo dije anteriormente, de la motivación que tenga y el deseo de aprender. Para hablar de algunos conceptos del constructivismo, voy a hacer referencia a tres en específico. Uno es de Vygotsky, que habla de que los procesos psicológicos superiores se adquieren primero en un contexto social y después se internalizan. Esto quiere decir que nosotros reproducimos lo que vemos o lo que copiamos desde muy bebés inclusive, y luego al realizarlo, al reproducir el movimiento, un ejemplo, un jumping jack, que una maestra nos enseñó o una persona mayor que ya lo sabía hacer, nosotros lo repetimos y ya lo internalizamos porque lo estamos repitiendo tal cual. Y luego vamos a hablar de otro concepto que es la zona de desarrollo próximo y que tiene mucha relación con este anterior. Y lo que plantea la zona de desarrollo próximo es que es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o colaboración de un compañero más capaz. Esto quiere decir que hay como una gran diferencia entre lo que la persona, el niño o el ser humano aprende o resuelve por sus propios medios, y otra cosa es lo que resuelve a partir del apoyo, de la ayuda, de la interacción con alguien que tiene más conocimiento y que puede transmitirle precisamente ese concepto, esa herramienta, ese movimiento
o eso que está aprendiendo en el momento la persona. Y el último concepto es de Piaget, que habla de que hay un desarrollo casi espontáneo de una inteligencia práctica sustentada en la acción sensorial y motriz, así como la interacción con el medio social. Un ejemplo de esto, y para que quede más claro, es cuando un niño está aprendiendo fútbol, entonces está haciendo el elemento del pase. Y cuando realiza el pase, está haciendo la acción sensorial y motriz, está ejecutándolo. Porque anteriormente se lo explicó algún profesor, él lo realizó una persona, entonces él lo reproduce. Al interactuar, al hacerle pases a un compañero, el niño está aprendiendo nuevas técnicas porque la otra persona o el otro niño lo hace de maneras diferentes, ya sea mal o ya sea bien, ¿verdad? O por decirlo así, técnicamente correcto. Entonces está interactuando con otras personas, el medio social, y ahí es donde tiene otro bagaje nuevo de conocimientos y de formas de hacer las cosas, tanto como se lo enseñó el profesor, el educador, como se lo enseña al compañero o lo realiza el compañero. Ahora voy a hablar de dónde surge el constructivismo. Fue desarrollado por el psicólogo, epistemólogo y biólogo Jean Piaget y ha sido una teoría que se ha aplicado a muchísimos campos como la psicología, la filosofía y la educación en el caso de que nos interesa, la pedagogía. Él creó un sistema teórico complejo que abarca casi que todas las facetas del desarrollo cognitivo humano. Sin embargo, no es que analiza el proceso detalladamente, el proceso de aprendizaje, sino que la teoría se sustenta más que todo en bases filosóficas y también se sustenta mucho en parte como del conocimiento de Jean Piaget en la parte de biología. En este sentido, él, gracias a la formación que tuvo como biólogo, utilizó conceptos al estudio del desarrollo cognitivo, como por ejemplo los sistemas autorreguladores y autocreadores para el desarrollo y empleo de facultades superiores de conocimiento del hombre, y también el desarrollo casi espontáneo de la inteligencia práctica, que se sustenta en la acción sensorial y motriz, como hablé anteriormente, porque el ser humano, como es movimiento, es sensorial y motriz, a la hora de hacer prácticamente las cosas o realizarlas, ejecutarlas, las va a aprender de una mejor manera. Por eso es que la educación física y la aplicación del constructivismo en esta área es tan importante y nos interesa muchísimo. Tanto Jean Piaget como Lev Vygotsky son referentes importantes de lo que es el constructivismo y de esto va a hablar mi compañero César y también de otros referentes. Buenas tardes, profesor y compañeros. Esta tarde venimos a exponer sobre los principales exponentes de la teoría del constructivismo y las diferencias que hay entre ellos mismos. Bueno, algunos de los principales exponentes se encuentra Jean Piaget, que es como el más influyente en esta teoría, y bueno, era un psicólogo. eh, este se basó en los casos individuales y este se basa en cómo el niño cómo ve la realidad o cómo se le va enfrentando a la realidad y va adquiriendo conocimientos o conceptos sobre ellos, sobre esas circunstancias que le van pasando. Pues George Kelly, que es un constructivista que se basa más en la psicoterapia, más en la mente. Luego sigue Lev Vygotsky, que bueno, le da importancia a la mediación, los procesos mentales, a conforme le vaya sucediendo la vida. Entonces es un poco más continuo, no es directo, digamos, siempre va a haber como una continuidad de lo que le va a ir sucediendo. Y David Ausubel, que es un poco más, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se dice? Perdón, más un proceso de estímulos afectivos y sociales en la persona, pues. Entonces van por ahí. Ahora, algunas diferencias que hay sobre los mismos exponentes es que la teoría o la concepción concepción de Vygotsky era que entre el desarrollo cognitivo y el aprendizaje
difiere una medida de Piaget que sostiene que el niño puede aprender por el mismo nivel de desarrollo cognitivo. Eso es que conforme vaya aprendiendo, él vaya desarrollando eh, habilidades cognitivas o vaya aprendiendo más. Como que si el niño, por ejemplo, que si el niño empieza a caminar, eh, primero gatea, luego camina y luego ya empieza a correr y así sucesivamente. Entonces, no es que el niño va a empezar a correr de una vez y luego gatea y luego más bien retrocede el proceso. Entonces, por ahí es donde va ese. En las ventajas de esta teoría están desarrollar habilidades cognitivas, donde se puede aprender de manera práctica, tomando los conocimientos previos, y esto no solo garantiza un mayor grado de integración del conocimiento, sino también una mayor motivación por conocer, la toma de decisiones, resolución de problemas, considera los intereses del alumno también y mejora las experiencias del aprendizaje. Gracias a todos estos aspectos positivos hacen que esta teoría sea utilizada y puesta en práctica en la educación. Por otro lado, tenemos las desventajas, que es que el docente no es el protagonista en la clase. El proceso es un poco más lento, la evaluación es compleja y dificulta la estructuración de un plan de educación masiva. Estos aspectos hacen que el proceso sea un poco más lento, pero a lo largo del tiempo se puede llegar a acostumbrar esta teoría en la educación, ya que tiene un poco más de ventajas que de desventajas. Fueron hasta en los años 90 cuando se empezó a incorporar esta teoría en el país, más que todo para que el centro de todo fuera el estudiante, ya que es él quien tiene el deber de aprender. En el año 1999, según Cobb y Bowers, dicen que el constructivismo enfatiza la interacción entre personas y situaciones para la mejora de conocimientos y habilidades. Como es en este caso, el profesor no debe dar instrucciones sobre el contenido durante la clase, sino que debe estructurar situaciones para que los estudiantes puedan participar del contenido. Por esta razón, no es un modelo de educación que se utiliza mucho en Costa Rica. En algunas instituciones sí se utiliza, pero en la gran mayoría no, ya que el docente es quien da indicaciones y planea las clases para que se lleven a cabo. Este, al ser un proceso muy lento, hace que los docentes se atrasen con la materia y se dificulta el proceso de aprendizaje. Tampoco es muy efectivo, ya que algunos estudiantes pueden ir más avanzados que otros y esto resalte un desequilibrio en la clase entre los estudiantes.